Bueno, bendiciones, bendiciones. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Bueno, aquí de nuevo. Bueno, bendiciones, bendiciones. Tu hermano Pedro. Bueno, en esta ocasión quiero hablarles un poquito, ¿verdad? De dónde lenguas, dónde están mis moderadores, dónde están las personas que van a participar hoy de este programa. Que aunque sabemos que es improvisado, Eh, pero aquí estamos. No tenemos la costumbre de hacer programas todos los días, pero cada vez que se me aparece, ¿verdad? Un tema como este, que yo creo que es necesario hablar, pues entonces aquí estamos. Y bueno, de todas formas, las personas que no lo puedan ver ahora, pues lo van a poder ver después diferido, ya después que esté grabado. Esto es lo bueno que tienen las plataformas, ¿verdad? Digitales, que lo que no vemos en vivo, pues lo podemos ver después. Bueno, antes que nada, quiero sugerirte y motivarte a que le des like, que compartas y que te suscribas al canal. Vamos a esperar un poquito para hablar de este maravilloso tema que el Señor nos ha entregado. Yo sé que estaba programado para las 7:15, pero siempre me gusta llegar temprano a los lugares, ¿verdad? No me gusta llegar tarde. Dios me los bendiga, ya se van conectando por ahí. Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga. Denme una señal que andamos por ahí. Aquí tenemos a Joss. Dice, it's just me. Eso es, soy yo. Me parece que es lo que quiere decir. Tenemos a mi hermano Cristian, like, gloria sea al Señor, dale like, comparte para que las demás personas puedan, ¿verdad?, ver después este video. Gloria sea al Señor, la paz de Cristo sea con todos ustedes. Bueno, en esta ocasión he decidido, ¿verdad?, hablar un poco de qué es lo que se trata el don de lenguas, ¿verdad? Porque, valga la tradición, hemos podido ver de que este supuesto don de lengua, en el cual está arraigado tanto en los lugares, en las iglesias, en el cual he escuchado en muchas ocasiones también de que si no hablas en lengua no tienes el Espíritu Santo, pues esto ha hecho mucho daño, ¿verdad?, en las congregaciones. Hace un tiempo estuve hablando con una señora que me da las clases de las gracias y gloria a Dios, ¿verdad?, que estuvimos conversando sobre esto. Y me decía que me sentía tan mal porque estaba en la iglesia y me estaban diciendo de que porque no hablaba ese supuesto buceo que yo no entendía. Y veía que otras personas, ¿verdad?, por emoción lo hacían, pues entonces decían que no tenía el don de lenguas. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que se entiende por el don de lenguas. En muchas ocasiones he escuchado personas decir que el don de lenguas es la glosolalia, ¿verdad? Que esto es un nombre femenino. Esto es un lenguaje que no se entiende con palabras inventadas y una sintaxis alterada, propio de ciertos enfermos mentales. Allá en Cuba, donde yo vivía, había un hospital, ¿verdad?, que se llamaba Mazorra, que ahí tú veías a los locos que estaban, o sea, y no se me ofendan porque lo que tratamos de hacer en este video es poner la verdad a la Biblia y que el Espíritu Santo nos guíe. Pero muchas veces hay que hablar de esta manera para que las personas puedan entender de qué es lo que se está hablando. Pues en este lugar se encontraban unas personas que eran dementes y se ponían en la reja y empezaban a forzarla y hablar, y muchas veces lo veíamos de lejos. Y nosotros nos reíamos porque decíamos, no, el loco sabe lo que hace, el loco sabe lo que hace. Pero el loco decía que veía cosas y entonces hablaba y muchas veces balbuceaba y no se entendía lo que decía. Y esto definitivamente es el concepto, es la definición de lo que se conoce como glosolalia, ¿verdad? Es un lenguaje que no se entiende. Ahora bien,
¿qué era lo que se hablaba en los tiempos bíblicos? Ahí en Hechos. Eso era la xenoglosia, ¿verdad? Que esto se usa, ¿verdad? Para describir una lengua natural, que en este caso es una lengua muerta, que en aquel entonces, por ejemplo, como lo era o como lo es el hebreo antiguo, que no es el hebreo moderno que se habla ahora, ni mucho menos es el arameo, ¿verdad? Ahora bien, déjenme ver si puedo compartir aquí, de modo de que podamos ver un video que le traigo de un estudio en el cual se hizo, una universidad la hizo, y está muy interesante. Quiero compartírselo para que vea y después lo comentamos. Así que veamos de qué se trata un poquito esto. Vamos a echarlo un poco para atrás para que podamos ver de qué estamos hablando.
Bueno, gloria sea al Señor. Bueno, ahí también tengo otro videito que le voy a dejar después, o sea, el análisis que vamos a hacer. Pero hay cosas que me llaman la atención y dice, si pudieron ver una señora el cual dice que esto es un lenguaje celestial y por cuanto nadie lo entiende, ¿verdad? Y vemos que Dios es un Dios de orden donde todo lo que se hace, ¿verdad? Es para edificación de quien escuche y eso lo vamos a ver ahora. Dice que bueno, que también escuché que la señora dice que cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, intercede por nosotros, pues no tiene el control, pues nosotros no tenemos el control, pero de modo de que esto es incoherente porque la Biblia dice que el Espíritu, ¿verdad?, se sujeta al profeta, de modo de que hemos podido ver, como dice, como estábamos viendo en el video, ¿verdad?, que hay mucho emocionalismo, ¿verdad?, mucha tradición, el cual me llama también mucho la atención porque vimos que cuando la persona ora en inglés o en el idioma vernáculo tuyo, en el idioma que usted domina, pues ¿cómo se activa el glóbulo frontal? De modo de que este mismo sistema se apaga cuando la persona está emitiendo estas palabras antisonantes, de modo de que es incoherente, ¿verdad? Lo que estamos viendo aquí. Pero bueno, a lo que nosotros nos concierne y es a la palabra del Señor. Primero lo que podemos ver es algo aquí, y es que las lenguas o la xenoglosia, que fue lo que hablaron los apóstoles, ¿verdad?, los discípulos, en hecho, fueron lenguas que se entendían, fueron idiomas, ¿verdad? Ahora vamos a leerlo. Dice Hechos 2, del 5 al 11. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, y yo tomé la versión internacional porque es mucho más explícita y está mejor adaptada, ¿verdad?, al lenguaje actual. Estaba de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno lo escuchaba. Y fíjese que dice que lo escuchaba hablar en su propio idioma. Bueno, usted hablaba cantonés, pues usted oía escuchar lo que estaban diciendo los apóstoles, los discípulos en cantonés. Usted hablaba hebreo, ¿verdad?, cananeo o cualquier idioma, ¿verdad?, que en aquel entonces se manejaba, pues usted lo estaba escuchando. Tenemos que recordar, ¿verdad?, que en la Pascua se reunían judíos de todos los lugares que estaban dispersos. Inclusive venían de Samaria, venían de todos los lugares, de los confines, a adorar al Señor en esa época. Era el tiempo donde llevaban los sacrificios al templo. Bueno, dice que lo escuchaban en sus propios idiomas. Dice, desconcertados y maravillados decían, ¿no son estos galileos todos los que están hablando? O sea, ¿cómo van a entender nuestro idioma si nosotros, si ellos no son como nosotros, o sea, no manejan el mismo idioma? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Se estaban asombrando. Dice, partos, medos y alamitas, habitantes de Mesopotamia, fíjese, de Judea y de Capadocia y del Ponto y de Asia, de Frigia, de Pánfila, judíos y prosélitos. Recuérdense que los prosélitos eran aquellas personas que se agregaban al pueblo de Israel, tenían que circuncidarse y ahí los consideraban creyentes. Pues estas personas podrían ser lo mismo chinos, árabes, africanos, ¿verdad? Podían ser de cualquier posición geográfica. Estos eran los prosélitos que también entendían las lenguas. Dice que, bueno, de todas estas regiones, de Libia, de Cirene, visitantes llegados hasta de Roma, fíjese, judíos y prosélitos, creyentes y árabes, fíjate cómo los dividían. Todos por igual los oímos
proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Ahora bien, vamos a ir para mí el autor, ¿verdad? La persona que más habló de este tema, y esto era por un problema que estaba teniendo la iglesia de Corintios, en la cual la historia comprueba de que en esa época los corintios, al ellos convertirse al cristianismo, no habían dejado muchas de las costumbres en el cual tenían ellos, por costumbre, y valga la redundancia, y como práctica hacer a sus dioses paganos. Y en esto también venía la glosolalia. Tenemos que tener en cuenta, no sé si pueden acordarse del oráculo, el oráculo de Elfos y todas aquellas cosas que ellos consultaban, y una de las cosas eran, o una de las prácticas que tenían estas personas, estos sacerdotes que leían el oráculo, era que entraban en trance, hablaban palabras antisonantes como esta, e inclusive la arqueología ha comprobado que muchas cuevas en las cuales estaban estas personas que leían el oráculo, habían desde el suelo, desprendían unos gases que eran alucinógenos, y por tanto se creía que esto también tendría que ver con esto. Bueno, para eso tenemos que ver Primera de Corintios, ¿verdad? 12 y hasta el 14. Vamos a ir leyéndolo y vamos a ir resumiendo, vamos a interpretar por qué Pablo nos dice, ¿verdad? O cómo Pablo nos deja ver de qué son las lenguas, y esto es una jugada magistral de Pablo, sin ofender a los creyentes de aquella iglesia, pero poniéndole la tapa al pomo diciendo, esto es lo que es, como dicen los americanos, iris guariris, esto es lo que es. Bueno, Primera de Corintios 12. Vamos a ver a partir del versículo 1. ¿Cómo es que Pablo dice? Y tenemos que leer, hermanos míos, en el contexto, porque nos hemos dado cuenta que lo que pasa es que cogemos un versículo y ahí hacemos un dogma, ¿verdad? Hacemos una creencia y no leemos todo lo que implica todo el texto completo. Y por eso lo sacamos del contexto y hacemos un tremendo pretexto. Por eso después vemos personas diciendo, sí, yo tuve una experiencia fenomenal, a mí Dios me llevó al cielo y cuando bajé estuve 3 horas hablándose en lengua. Bueno, y tú le preguntas, ¿y qué hablaste? Dicen, no sé, hablé con Dios, pero tú no sabes qué hablé. No, yo no sé lo que hablé. Pues entonces, ¿de qué sirvió si no sabes? Bueno, pero yo me sentí bien, yo me despejé, cuando me levanté, estaba lleno del Espíritu Santo, cuando se ha comprobado que no estando, o sea, que no solamente se está lleno del Espíritu Santo, o se estuvo lleno del Espíritu Santo cuando hablaban en lengua, porque Pedro habló en lenguas, Pedro no habló en lenguas, y podemos verlo después de Hechos, creo, 4, 5 y 6, donde se decía que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo cuando daba su discurso y no hablaba en lengua. Por eso dice el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles, fíjese, y ahí hace la comparación, se extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos, porque esta práctica era también de estas personas, o sea, estas personas que así adoraban a su Dios también. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y ahí la gente dice, sí, pero mira, hermano Pedro, pues si se habla por el Espíritu, bueno, no se le dice anatema. Sí, pero es que Pablo lo que está advirtiendo es que esas cosas que estaban haciendo ellos no eran pertinentes para con Jesucristo. O sea, que o eres conmigo o no estás conmigo. O sea, de modo que eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu, o sea, no habla de estas cosas, sino que todo se entiende, y lo vamos a ver más abajo. Llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, o sea, que tiene que corroborar todo con la palabra del Señor, o sea, escrito está. Versículo 4 dice, ahora bien hay diversidad de dones, fíjese, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas. En todos es el mismo, pero cada uno se le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho, y hagan paréntesis ahí, para provecho. Pero sí hay que preguntarse, de modo que cuando usted ve a una persona, ¿verdad?, hablando de esa manera, con esas palabras antisonantes, usted pregunta, bueno, ¿y qué provecho trae para la iglesia? Como dice la palabra del Señor, que todo lo que se haga de dicho, de hecho, que sea para el Señor. Pues, ¿qué provecho trae esto? Si esa es la primera pregunta que usted se debe hacer, y esto no se aproveche en nada, pues entonces la palabra de Dios está confrontando contundentemente esta práctica.
Dice, porque a este se les da, y también, algo que me acordé ahora, tenemos que entender también, hermanos míos, que la estructura que se le dio la gran comisión a todos los discípulos fue esa, de construir para la iglesia, es de expandir el evangelio, ¿verdad? Por eso a unos llamó apóstoles, a otros maestros, ¿verdad? A otros evangelistas, por tanto, de asentar las bases, y por eso ellos fueron llamados columnas. Por eso, muchas de las cosas que se le dieron a los apóstoles, no son para nosotros también. ¿Por acaso nosotros también levantamos muertos, nosotros perdonamos pecados, cosas que no hacemos nosotros los discípulos, sino los apóstoles, ¿verdad? La palabra de Dios dice de que hasta con los delantales de Pablo se levantaban los muertos. O sea, y no era porque es que ya ellos tenían ese oficio, los apóstoles, en el cual después eso cesó. De manera que las lenguas, también dice la palabra de Dios que estas cosas también cesarían, pero el amor no cesa. Entonces dice que provecho, recuérdense de esa palabra, ¿qué provecho trae esto? Dice, porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Fíjese, esto edifica, esto trae provecho. A otro palabras de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Otros se le hacen milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas. Y los diversos géneros de lenguas no son eso que entiende la gente por ahí, que es cuando toda la raca atacara a la calle, o que no se entiende, porque esta es la otra. Eso es, como dicen por ahí, saca la bazooka, con mucho respeto. No es este tipo de cosas lo que está hablando la palabra del Señor. Los diferentes géneros de lengua es inglés, español, francés, cantonés, griego, hebreo, cualquier tipo de género de lengua. Esos son géneros que se puedan entender. Y fíjese que dice, y a otras interpretaciones de estas lenguas. O sea, los ministerios tenían que estar completos. Por eso hoy yo me pregunto, cuando una persona se para dentro, o sea, frente a una iglesia y esta persona definitivamente, o alguien empieza a disparar desde adelante, ¿quién se para y dice, esto es lo que dice, o esto es lo que quiere decir el Señor por medio de esta persona? Sino que usted, como pudimos ver en el video, lo único que escucha son las mismas palabras, y en todos los cultos escuchan las mismas palabras de las mismas personas. O sea, de modo de que es lo mismo con lo mismo y nada nuevo. Va a escuchar siempre, siempre la misma cosa. Una o dos palabras y se acabó. Hay veces la renuevan un poquito y tienen 3 o 4. Dice, pero todas estas cosas que hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y esto es para que vean las personas que dicen que si no tienen el don de lenguas, realmente no tienen el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo usted lo recibe automáticamente, que usted recibe al Señor y Salvador, donde dice que fuimos, ¿verdad?, crucificados, fuimos sepultados juntamente con Él y levantados, ¿verdad?, para vida nueva y eterna. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber el mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es solo, y fíjese que lo que está haciendo alusión de que todos estos ministerios son para la edificación de la iglesia. Si tú eres evangelista y el otro es pastor, pero la otra persona es la que limpia la iglesia, pues entonces usted forma parte del cuerpo de Cristo. Si usted es bautista y usted está en la verdad, y tú eres pentecostal y usted está en la verdad, y usted es presbiteriano y usted está en la verdad, pues usted está en el cuerpo de Cristo. Como decía J. Ávila, pues asegúrese que usted está en el cuerpo de Cristo. Vamos a adelantar un poco. Hasta el versículo 19 dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, o sea, lo mismo que estábamos hablando hasta ahora, no lo necesito, ni tampoco la cabeza, los pies. No tengo necesidad de vosotros. Vamos a adelantar hasta el 24, donde dice, porque los que nosotros somos, o sea, los miembros que son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por los otros. Entonces vamos a ir
hacia el 28, donde dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, fíjese, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen dones de lengua. Fíjese que los pone en el último lugar de los que tienen dones de lengua. O sea, si era tan necesario para el cristianismo, pues hubiese dicho, bueno, primero ponemos estos, que son los más necesarios, y después los otros. Hubiese puesto un orden cronológico. Por eso hay preguntas y dice, ¿son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros? Tienen todos los dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan, fíjense que ahí está, tienen que interpretar. Dice, procurar los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente que todas estas cosas, ¿verdad? Que es tener tu corazón limpio, es edificar, es que se amen uno con los otros, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, el gran mandamiento. Ama al Señor sobre todas las cosas, pero a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, vamos a entrar ahora sí en 1 Corintios el 14, que ahí sí, en este capítulo, aquí sí, el Señor, ¿verdad?, nos deja por medio de Pablo, bien entredicho y plasmado de qué se trata esto del don de lengua. Y también las lenguas angelicales, ¿de dónde salen? ¿O de qué está hablando? Si realmente existe un don de lengua angelical. Bueno, dice el versículo 1 de 1 Corintios 14, y me gusta leer mucho la palabra del Señor porque lo demás que yo diga, perdemos el tiempo, después estamos 2-3 horas y al final no se ha hablado de nada. Primero leemos la enseñanza y después leemos comentarios, hablamos, lo que tengamos que hablar, pero siempre se queda la enseñanza de parte del Señor aquí. Dice, empeñense en seguir el amor, y fíjese cuál es. ¿Qué es lo fundamental que se está tocando aquí? Que es el amor. Y ambicionen los dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque los dones del Espíritu eran ¿para qué? Para que ese amor fuera llevado a la iglesia y la iglesia se lo fuera a llevar a toda lengua y nación, ¿verdad? Sobre todo el de profecía, porque el que habla en lengua, y fíjense otra vez, volvemos a la edificación de la iglesia. No habla a los demás, sino a Dios. Fíjese, el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie entiende lo que dice. Y esto no es que Pablo está diciendo que porque si habla a Dios, por eso debe seguir hablando. Y si no, porque aquí hay un problema. La gente te dice, bueno, mira, fíjese. Dice que cuando se habla en lengua, pues si no se entiende, se hablen para Dios. Y Pablo lo que está diciendo es, no. Si no se entiende y no edifica, entonces ese es el tapón que puso y dijo, entonces háblalo para ti. Pero esto fue, ¿verdad?, el vínculo que Pablo usa y el medio que usa para muy educadamente, ahora abajo decir, oye, no se habla si no se entiende. Dice que nadie le entiende, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlo y está poniendo en un compendio. Mire, está bien, si tú quieres probarlo para ti, pero lo que es necesario que se haga es edificar a la iglesia. Por eso dice, para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Y ahí podemos ver lo que se está diciendo arriba. Te estás edificando tú mismo. ¿De qué sirve? En cambio, y edificándose es por no decir de que no estaba surtiendo ningún efecto positivo. Por eso está diciendo, yo no te puedo prohibir de que tú hables esas cosas que tú dices que tú estás hablando. Pero para que no confundas a los demás, que lo vamos a ver más abajo, entonces habla para ti. En cambio, el que profetiza, ese edifica la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablen en lengua, pero mucho más que profeticen. Y Pablo se estaba refiriendo a esas lenguas en el cual él dice que él mismo habla. Que son idiomas, obviamente. Pablo era un hombre muy docto. El que profetiza aventaja al que habla en lengua, fíjese, a menos que esté también y que le interprete para que la iglesia reciba la edificación, porque si es un mensaje, ¿verdad?, que va a entrar hasta los huesos y va a impactar en tu vida, pues tú tienes que entender. Por eso dice, hermanos, si ahora fuere a visitarlos y les habla en lenguas, ¿de qué serviría? A menos que le presentara alguna revelación y conocimiento, profecía o enseñanza. Aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta, el arpa, ¿cómo lo reconocerán los que tocan si no dan distintamente su sonido? Fíjese, yo toco el chofar, a mí me encanta mucho el chofar. El chofar tiene algunos sonidos, pero los 4 principales
bueno, son llamados a la guerra, el tequilla Golat, o sea, hay muchos, y eso se usaba en el Antiguo Testamento pero para el llamado a la guerra. Y uno de esos toques era algo que sonaba como para, algo así. Imagínese usted que si Pablo lo está controlando y lo compara con esto porque dice cómo se prepararán para la batalla. Si tú no escuchas lo que sale correctamente del chofar, entonces, ¿cómo tú te prepararías para la guerra? Por eso es que las lenguas tenían que tener su sentido y por eso esas lenguas tendrían que edificar y usted entender para poderse preparar, ¿verdad? Para la batalla. Bueno, gloria sea al Señor. Por eso, vamos a seguir leyendo. Dice, en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos, consolarlos. Vamos a seguir abajo hasta el 6. Hermanos, si yo fuera a visitarlo, ya lo leímos, ¿de qué le serviría a menos que le presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Y toca el caso de los instrumentos, donde dice, tales como la flauta, el arpa, reconocerá el que lo tocan si no dan distintamente su sonido. Y si la trompeta, lo mismo que estábamos hablando ahora, no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así que sucede con ustedes, a menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, como sabrá lo que dice, será como hablar al aire. Por eso Pablo no le dice, están perdiendo el tiempo en hablar, aunque sea para ustedes, pero él no puede prohibirlo, sino que dice, bueno, entonces calladito se ve más bonito. ¿Quién sabe cuántos idiomas en el mundo hay? Y ninguno carece de sentido. Mira qué magistral entrada la de Pablo. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero. Es como si estuvieran hablando en un idioma que usted no entiende. Para el que me habla, y él será para mí. Por eso ustedes, y que tanto ambicionan dones espirituales, preocúpense de esto abundante para edificados a la iglesia. Tiene que entenderse. Por eso el versículo 13 dice, por esta razón, el que habla lengua pida en oración el don de interpretar lo que diga. Porque si yo oro en lengua, mi espíritu ora, pero sin mi entendimiento no se beneficia nada. ¿Qué debo hacer entonces? Y ahí está el consejo. Pues ora con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si alabas a Dios con el espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracia? Pues que no entiende lo que dices. En ese caso, tu acción de gracia es admirable, pero no edifica al otro. Por eso dice Pablo, doy gracias a Dios porque hablo, ¿verdad? Dice, más lenguas que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero completar 5 palabras comprensibles y que me sirva para instruir a los demás que 10,000 palabras en esas lenguas. Hermanos, no sean niños. ¿Cómo es posible que Pablo, si le está hablando a la iglesia, supuestamente que se estaba edificando, ¿verdad? Con esas lenguas en las cuales no se entendía, ¿por qué le dicen no sean niños en el modo de pensar? Sino en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar, en la ley está escrito por medio, y mira Pablo como le vuelve a resaltar, de lenguas extrañas y por boca de extranjeros, hablaré a este pueblo, pero ni aún así me escucha, dice el Señor. De modo que el hablar en lengua es una señal, y mírelo aquí, no para los creyentes. Entonces, si esto es una señal no para los creyentes, ¿qué hacemos entonces hablando en la iglesia del modo en que se habla, del modo que no se entiende, si está especificado aquí que esto es para los no creyentes? Y vamos a ver que también es como señal. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Así que toda la iglesia se reúne y todos hablan en lengua y entran algunos y no entienden o no creen, no dirían que ustedes están locos y no pertenecen a Mazorra, como se estaba diciendo del hospital de locos que había en Cuba. Pero si uno no cree o uno que no entiende, entra cuando todos están profetizando, cuando hay esa locura entre todos que están hablando, el que entra, y esto me ha pasado, hermano, me ha pasado que he llevado personas a una iglesia y cuando ven esto, dicen, no, aquí yo no vengo más, yo lo que vine fue buscar paz, tranquilidad, yo vine a gozarme, yo vine a dejar mis cargas, y cuando yo veo a estas personas están peores que yo. Por eso dice, ustedes están locos. Pero si dice, si uno que no cree o uno que no entiende está cuando todos están profetizando,
Se sentirán reprendidos y juzgados por todos. O sea, se van a sentir extraños. ¿Qué cosa es esto? Los secretos de su corazón quedarán al descubierto, así que se postrarán ante Dios y lo adorarán, exclamando, realmente Dios está entre ustedes. Por eso dice, y ahora viene la parte donde el Señor, ¿verdad? Por medio de Pablo, le da las instrucciones para que lleven el culto. Dice, ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúna cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, fíjense lo que vemos hoy en la iglesia, un mensaje en lenguas o una interpretación, todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se habla en lengua, que hablen dos o cuando más tres, cada uno por turno, fíjese, Pedro, no, yo hablo en lengua. Y fíjense que esto no es un trance donde la gente empieza a dar volteretas en el piso y empiezan a convulsionar. No, 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 no. Usted habla en lengua, sí, yo tengo una palabra para el Señor. Taca, ta, taca, ta, taca, ta, taca, ta, y la otra persona dice, él dijo esto, esto, esto y esto. Y el Señor nos manda que juzguemos a esas personas en las cuales están haciendo estas prácticas sin miedo. Por eso dice, si hablas en lengua, que hables dos, cuatro, dos o cuando mucho tres. Dice cada uno por turno y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que cada uno hable para sí mismo y para Dios. Por eso es que Pablo, ¿verdad? Muy respetuosamente y muy honorablemente le dice, no, no, que hable para sí mismo, que se calle. Al menos por no decirle está perdiendo el tiempo y lo que está haciendo está incorrecto. Usted educa porque si el Espíritu de Dios da testimonio de sus hijos, lo que Pablo estaba diciendo, ellos tenían que haberlo sentido en su corazón. Por eso dice, en cuanto a los profetas, que hablen dos o tres y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Fíjense que hay que examinar. ¿Por qué hay que examinar? Porque viene el profeta y te dice, así dice el Señor. Vas a comprar, necesito dinero para un barco, para llevar la palabra del Señor a África. Sí, pero ¿dónde está la palabra del Señor eso? ¿Cómo puedo corroborar que tú tienes el Espíritu de Dios y que lo que tú estás diciendo viene de Dios? ¿Verdad? Por eso dice, si alguien que está sentado recibe una revelación, y eso mirando a que ya no hay otra revelación, porque la palabra de Dios está escrita y es la palabra profética más segura que tenemos hasta el día de hoy. De modo que dice que así todos pueden profetizar por turno, para que todos reciban instrucciones y aliento. ¿Se dan cuenta? El don de profecía está bajo el control de los profetas. O sea, en otra versión dice que el Espíritu se sujeta al profeta, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Por eso yo dudo mucho toda aquella persona que dice que él le vino una, que tuvo una inspiración y que tuvo un trance y que vino y que después tuvo una experiencia muy larga y que estuvo 3 horas hablando en lengua y que nadie lo entendía. ¿Dónde está el Dios de orden ahí, el Dios de poder? Pues no lo hay. Como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, guarden las mujeres silencio, y esto lo hemos visto también, iglesias, pues pues no les es permitido hablar, que le estén sumisas, con todo establece, bueno, esto un poco más abajo, vamos al versículo 36, donde dice, ¿acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? ¿O son ustedes los únicos que han recibido? Si alguno fíjese, se cree profeta espiritual, conozca que esto que yo les escribo es mandato del Señor. Si no lo reconoce, tampoco será reconocido. Así que, hermanos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que hablen lenguas. ¿Cuáles lenguas? Las que se entienden. Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Bueno, vamos a ver otro videito que le traje aquí para que vea que de modo de que si estas cosas se entienden y se escuchan, y tú no puedes, dice mi hermano que no puede escuchar. Confirme mi hermano si me puedes escuchar o hace rato estoy hablando aquí como loco. Amén, amén, gloria sea al Señor. Bueno, les voy a dejar aquí un video
en el cual veamos qué tan rápido habla esta persona, pero como no carece de sentido, esta persona puede también, o las personas que están al lado, o pocas de las personas que están al lado pueden interpretar lo que dicen. Veamos, veamos, veamos. Esto está bien bueno. Cada una de las sílabas, contamos con una analista de lenguaje, AdMagic. Está aquí para verificar todas y cada una de las sílabas. También serán registradas en el software más avanzado. De hecho, hay una doble seguridad. La poseedora de Frequency es como la arregladora de tribunales más veloz del mundo, mientras tanto, vengo desde Columbus, Ohio. Para que pronuncies. ¿Ves? Está en la parte de más veloz del mundo. Bueno, eso sabía. El equipo te parece bien, estás familiarizado con el equipo. Yo estoy hablando demasiado rápido. Ya estás molesta, así, ya estás hablando recién. Es cierto. Bien, linda. Vas a escuchar a Rebelde, es asombroso. ¿Estás listo? ¿Lo estás? Claro que sí. Tendrás 60 segundos. El escenario es tuyo. DJ, adelante. Sí, ¿están listos para esto? Para cerciorarnos de que todo se hizo en regla, él descifrará las palabras. Mientras lo hace, mientras las descifra, vamos a preguntarle a la relatora de tribunal más de la oralidad. Sí. ¿Puedes leernos lo que descifra? Muy bien, voy a hacer esto. Ya empezamos a cantar. Vengo aquí. Y después de eso, luego algo que parecía Big Flan, Rubantud, doble grasa. Voy a ganar luego romper y luego limpiar. Bueno, romper y limpiar. La relatora de tribunal más veloz del mundo. Los jueces revisan con el software digital. Escuchemos para saber cómo suenas a una velocidad casi normal. ¿Ya revisaron todo? 683 sílabas en 54.5 segundos. Felicitaciones, Increíble, increíble. Solo vean entonces cómo es posible de que en este caso, ¿verdad? Esta persona, y vieron con la velocidad que esta persona rapió, pues ningún idioma
pues carece, ¿verdad?, de sentido. De modo que por lo poco que la señora, y esto es un extremo porque esto es un récord Guinness y por eso se lo traje, para que vean qué parecido tiene esto a lo que vemos hoy en las iglesias, pero definitivamente hasta esto tiene sentido porque se entiende, inclusive pudieron ver cuando se pone en cámara lenta, ¿verdad? Cuando se pone el audio que se atrasa, se puede escuchar claramente las palabras que el muchacho, en este caso, pues bueno, rápido. ¿Cómo más o cuánto más no debería interpretarse un mensaje que viene de parte de Dios, aun siendo la lengua que fuera? ¿Cómo edificaría esto que ustedes escucharon al que entra a la iglesia, como dice Pablo? Pues no entendiera, dirán, esta gente está loco porque esto se parece mucho. Y hay veces tenemos que irnos a los extremos, ¿verdad? Para poder entender. De modo que podemos ver que también estas lenguas angelicales es una hipérbole, de modo que era una exageración, que Pablo decía, ustedes pueden hablar las lenguas que quieran. Pueden hablar ruso, pueden hablar arameo, pueden hablar lo que sea, pero si no hay amor, pues de nada vale. De modo que hemos podido ver, hermano, estas son cosas que pasan porque la tradición no los ha impuesto. Los ángeles hablaban con Abraham. Hemos visto ángeles hablando literalmente con las personas. O sea, ¿cuál lenguaje es el que hablan los ángeles, verdad? Que tenga que ser un lenguaje. Y bueno, lo otro que hemos podido ver, aquello de que, bueno, se habla así para que el diablo no entienda. ¿Acaso el diablo no es un ángel caído también? ¿Acaso no es el demonio, no es un ángel? ¿Cómo lo va a entender? Si el diablo es más viejo que nosotros, es más viejo que Matusalén, pues entiende y conoce todo. Por favor, no es omnisciente, no es omnipresente como Dios, no tiene toda la omnisapiencia que tiene Dios. Pero es el adversario y está aquí, está equipado con lo mejor para poder combatir, ¿verdad? Entonces, es absurdo decirlo, igual que el de manera, y con esto termino, es que dicen también de que las lenguas son, por ejemplo, las que habla, esas lenguas angelicales son las que habla el Espíritu Santo con Dios. Romanos 8, 25, 27 dice, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y ahí dicen, bueno, ahí está. Y obviamente lo que tenemos que entender de la palabra del Señor es que gemidos que no pueden expresarse con palabras es, como dice la palabra, ¿cómo usted puede entender que el Espíritu Santo se contrista y se apaga? Es eso que Él tiene por dentro, por el amor, porque el Espíritu Santo es Dios. Es eso que no puedes expresar. Cuando tú sientes que alguien está en problema, cuando tú sientes que alguien falla, con lo mismo que sintió el Padre cuando vio que a su hijo lo crucificaron. ¿Usted cree que hay palabras para expresar eso? Pues definitivamente no. Por eso dice que no se pueden expresar estas palabras. Por eso dice Efesios 6:17, dice, tomen el casco de la salvación, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu. Y aquí dicen, vean que orar en el Espíritu es las lenguas, pero si orar en el Espíritu fueran las lenguas, entonces si el Espíritu intercede a Dios con esas lenguas y tú pudieras orar en el Espíritu, porque dice en todo momento, con peticiones y ruegos, entonces el Espíritu Santo sobraría. Y usted estaría tomando el oficio del Espíritu Santo. Entonces usted fuera a ser el Papa, que dice que es el vicario de Cristo. Manténganse alertas y perseveren en oración con todos los santos. Oren también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. O sea que también había que entenderlo. Judas 1, 20, 21. Donde dice, ustedes en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose, vea que es edificándose, sobre todo a la base de su santísima fe y orando en el Espíritu, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo y su misericordia les conceda la vida eterna. O sea, que orar en el Espíritu lo podemos interpretar también
Por ejemplo, cuando usted no está orando, digamos, usted no está orando ahora, pero usted puede orar durmiendo. Usted puede orar en el Espíritu trabajando. Usted se puede comunicar esa oración, que esa es orar en el Espíritu, es esa oración que nunca termina con amén. Orar en el Espíritu es constantemente estar comunicado con Dios en tiempo y fuera de tiempo. Y eso pasa por la religiosidad, en el cual tenemos que ir a una iglesia, a un lugar, para entonces poder entender de que orar en el Espíritu, entonces ir a la iglesia, no es estar en cuatro paredes, sino es que en todo tiempo estar comunicado con el Señor. Así que mis hermanos, ahí les dejo este humilde estudio. Quiero saludar a los hermanos para irme. Creo que ya ha estado 1 hora, para mí es más que suficiente y por eso trato de resumirlo. Quiero saludar a mi hermana Ariadna, que dice gloria a Dios, Dios me los bendiga, aleluya. Mi hermano Vicente, saludos hermanos, no puedo escuchar bien, bueno, mi hermano lo oirá después. Dios es fiel, gloria al Señor. Bueno, le damos gracias al Señor por la participación de todos ustedes, todas las personas que vieron y de aquellas personas que van a ver después. Les deseo desde el fondo de mi corazón que el Señor los bendiga, que los guarde y que les sea edificación y que sobre todo no se dejen condenar. Porque mira, hermano, la palabra del Señor es así. A mí no, yo soy de las personas que yo digo que no tengo que tener una audiencia de 20, 30, 40 personas, porque si la persona que hoy son 2, si son 3, porque así califican otros canales por ahí, faltándole respeto a las personas, que porque son 3 no doy un programa. No, no. La palabra del Señor es dada para todo el mundo. Dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. Y si este buen pastor deja las 99 ovejas por ir a donde está uno. Así que si fuera una sola persona la que está conectada y necesita de la palabra y está interesado del tema, pues para esa persona se le da. Entendemos que la controversia vende más que la palabra, pero definitivamente el que lo necesita, pues ahí lo tiene. Así que Dios me los bendiga, mis hermanos. Oro por ustedes, también háganlo por nosotros, los pastores, los ministros, que necesitamos mucho de oración y mucho más en estos tiempos. La paz de Cristo. Bendiciones.